El pastel olía a fresas artificiales. Un olor dulzón y químico que se pegaba al fondo de la garganta. No era el pastel de 3 leches que a mí me gustaba, el que mi difunta Elena solía prepararme con manos expertas y una pizca de ron. Este era un pastel de supermercado, con merengue tieso y un color rosa que lastimaba los ojos. Estaba sobre la mesa del comedor de mi hijo Ricardo, una mesa de cristal que siempre me pareció fría, impersonal. En ella se reflejaban las luces del techo como estrellas muertas. Cumplía 80 años. 80 vueltas al sol. Un número que suena a peso, a historia, a final de camino. Estaban Ricardo, mi único hijo, y su esposa, Sonia. También mis 2 nietos, adolescentes pegados a sus teléfonos, que apenas levantaron la vista para murmurar un feliz cumpleaños, abuelo. No había más invitados. Según Sonia, querían que fuera algo íntimo. Íntimo. La palabra se sentía hueca, como una fruta podrida. Me senté donde me indicaron. La silla era dura, de un diseño moderno que no entendía de espaldas cansadas. Ricardo sirvió rebanadas del pastel en platos pequeños. Me dio la primera, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Felicidades, papá», dijo. Su voz tenía el mismo tono que usaba para hablar con un cliente difícil por teléfono. Un tono de paciencia forzada. Comí un bocado. El merengue se disolvió en mi boca como una mentira dulce. Dejé el tenedor a un lado. El silencio en la casa era denso, solo interrumpido por el zumbido del refrigerador y el clic ocasional de los teléfonos de mis nietos. Miré por la ventana. El sol de la tarde caía sobre el césped perfectamente cortado de su jardín, un césped que yo mismo había sembrado cuando se mudaron, cuando aún creía que este lugar también sería mi hogar. Entonces, Ricardo se aclaró la garganta. Sonia le dio un codazo suave, una señal. Él se levantó y fue a su estudio. Regresó con una carpeta de cartón color manila. No era una caja de regalo. No tenía un moño. Era una carpeta de oficina, delgada y anónima. La puso sobre la mesa, justo a mi lado, encima del mantel individual que decía Hogar Dulce Hogar. Papá, comenzó, y su tono se volvió aún más cuidadoso, como si caminara sobre vidrios rotos. Sonia y yo hemos estado pensando mucho en ti, en tu futuro. Sonia asintió, su rostro una máscara de preocupación ensayada. Nos preocupamos por tu seguridad, Arturo. La casa es muy grande para ti solo. Y el mantenimiento. Es mucho. Yo no dije nada. Solo miré la carpeta. Sabía lo que era. El corazón no me latió más rápido. No sentí un nudo en el estómago. Sentí algo peor. Sentí un frío lento, una especie de claridad helada que se asentaba en mis huesos. Era la calma que precede al final de algo. Hemos hablado con un licenciado, continuó Ricardo, abriendo la carpeta. Sacó varias hojas de papel, unidas con un clip metálico. Las deslizó sobre la mesa hacia mí. Es solo una formalidad. Para que podamos administrar mejor la propiedad. Venderla, tal vez, y conseguirte un lugar más pequeño, más adecuado. Un apartamento bonito, con gente de tu edad. Con cuidados, añadió Sonia, como si fuera la mejor de las noticias. Miré los papeles. Eran documentos legales, llenos de palabras que entendía a medias pero cuyo propósito era inconfundible. Cesión de derechos. Poder notarial irrevocable. Mi nombre estaba escrito en varias líneas, esperando mi firma. La casa. Mi casa. La que construí con mis propias manos junto a Elena, ladrillo a ladrillo. El lugar donde Ricardo dio sus primeros pasos. El patio donde enterramos a nuestro perro, Capitán. Todo reducido a un par de párrafos en letra pequeña. Levanté la vista. Los miré a los dos. A mi hijo, con su camisa bien planchada y su reloj caro. A su esposa, con su collar de perlas y su sonrisa tensa.
En sus caras no vi amor. No vi preocupación. Vi impaciencia. Vi el cálculo frío de quien se deshace de un mueble viejo. El día de mi cumpleaños, en lugar de un abrazo, me dieron los papeles para cederles mi vida. No hubo un estallido de furia. No grité. No los insulté. El coraje que sentí era distinto, era un coraje antiguo y silencioso. Un coraje que se había ido acumulando con cada llamada no devuelta, con cada visita cancelada, con cada vez que me trataron como una carga, como un niño al que hay que dirigir. Tomé los papeles con mi mano. La textura era lisa, impersonal. Los sostuve frente a ellos. Ricardo sonrió, creyendo que iba a leerlos, a preguntar, a negociar. Creía que yo era el mismo hombre dócil que siempre había cedido. Pero ese hombre había muerto en el último minuto. Lentamente, con una deliberación que pareció estirar el tiempo, junté las hojas. Las doblé por la mitad. Y luego, con la fuerza que aún me quedaba en estas manos de carpintero, las rompí. El sonido del papel rasgándose fue brutal en el silencio de la habitación. Fuerte, decisivo, final. Rasgué los pedazos una y otra vez, hasta que fueron confeti de sueños rotos. La cara de Ricardo pasó de la sorpresa a la incredulidad, y luego a una ira contenida. El rostro de Sonia se descompuso en una mueca de ofensa. Dejé caer los trozos de papel sobre su pastel a medio comer. Se esparcieron sobre el merengue rosa como ceniza. Me levanté. La silla raspó el suelo. Gracias por el pastel, dije. Mi voz sonó extraña, como si viniera de lejos. Firme. Y sin mirar atrás, salí de su casa fría, de su vida calculada. Caminé por la calle, bajo el sol de la tarde, sin rumbo fijo al principio. Solo sabía que tenía que alejarme. Cada paso era una afirmación. Cada bocanada de aire era una liberación. El frío en mis huesos se había convertido en una determinación de acero. Me senté en la banca de un parque. Los niños jugaban, las palomas picoteaban el suelo. Saqué mi vieja cartera. Dentro, junto a una foto descolorida de Elena, había un número de teléfono anotado en un pedazo de papel amarillento. Un número que no había marcado en 20 años. Mi hermano. Mateo. La última vez que lo vi fue en el funeral de nuestra madre. Discutimos por tonterías, por orgullos viejos y heridas mal curadas. Él se quedó en nuestro pueblo de Michoacán. Yo me quedé en la ciudad, criando a mi hijo, construyendo una vida que ahora se deshacía en mis manos. 20 años de silencio. Saqué mi teléfono, un modelo simple que apenas sabía usar. Marqué los números con el dedo tembloroso. Sonó 1, 2, 3 veces. Pensé en colgar. ¿Qué le diría? ¿Qué derecho tenía yo de aparecer de nuevo en su vida? Bueno. La voz era más grave, raspada por el tiempo y los cigarros, pero era él. Era Mateo. Me quedé en silencio un segundo, la garganta cerrada. Bueno. ¿Quién habla?, insistió, con un deje de impaciencia. Mateo, dije, y mi voz se quebró. Soy yo. Arturo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Pude oír su respiración, el sonido de un gallo cantando a lo lejos. Pensé que me había colgado. Arturo, dijo al fin, y la palabra sonó a pregunta y a afirmación. ¿Dónde estás? En la ciudad, respondí. En un parque. ¿Estás bien? No supe qué responder. ¿Estaba bien? No. Sí. Estaba destrozado y, al mismo tiempo, más entero que nunca. Necesito ir para allá, dije, las palabras saliendo a trompicones. Puedo. Otro silencio. Más corto esta vez. La casa de mamá sigue aquí, dijo. Y la mía está al lado. Siempre hay un plato de frijoles en la lumbre. Tú nomás llega. Y colgó. No dijo te lo dije.
No preguntó qué había pasado. No me reprochó los 20 años de ausencia. Solo me abrió una puerta. Y eso era todo lo que necesitaba. Fui a mi casa. La casa que todavía era mía. Entré y el olor familiar de la madera y el café me abrazó. Era un olor a vida, a recuerdos. Miré el retrato de Ricardo en la pared, el día de su graduación. Lo descolgué con cuidado y lo puse boca abajo sobre un sillón. No empaqué mucho. Una maleta pequeña. Ropa de trabajo. Mis herramientas de carpintería, las que heredé de mi padre. La foto de Elena. El viejo reloj de péndulo que estaba en la sala. No podía dejarlo. Su tic-tac era el latido del corazón de esa casa. Lo envolví en cobijas con un cuidado infinito. Llamé a un servicio de mudanzas para el reloj. Les di la dirección de Mateo en el pueblo. Pagué en efectivo. Luego llamé a un taxi para que me llevara a la central de autobuses. Mientras esperaba, mi teléfono empezó a sonar. Era Ricardo. Dejé que sonara hasta que se fue a buzón. Volvió a sonar. Sonia. Hice lo mismo. Llegaron mensajes. Los leí sin abrirlos, desde la pantalla de notificaciones. Papá, ¿dónde estás? Estamos preocupados. Esto es muy inmaduro de tu parte. Vuelve a la casa, tenemos que hablar. Inmaduro. La palabra me causó una risa seca, sin alegría. 80 años de vida, de trabajo, de sacrificio, y me llamaban inmaduro por no querer regalar mi dignidad. Borré las notificaciones. Apagué el teléfono. El silencio fue una bendición. El viaje en autobús duró toda la noche. Miraba por la ventana cómo las luces de la ciudad se convertían en la oscuridad del campo, salpicada de estrellas que no se veían desde el patio de Ricardo. Me acordé de cuando era niño y viajaba con mi padre en la parte de atrás de una camioneta, sintiendo el viento en la cara. Me sentí más cerca de ese niño que del anciano que había sido hasta ayer. Llegué al pueblo al amanecer. El aire olía a tierra mojada y a humo de leña. La terminal era la misma de siempre, una pequeña sala de espera con bancas de cemento. Caminé por las calles empedradas. Nada había cambiado mucho. Las fachadas de las casas, pintadas de colores vivos. La gente saludando con un buenos días a un extraño. Encontré la calle. Y luego la casa. La casa de mis padres. Estaba un poco descuidada, la pintura descarapelada, pero seguía en pie, sólida. Y al lado, la de Mateo. De su chimenea salía un hilo de humo. Me paré frente a su puerta, con mi pequeña maleta en la mano. Dudé. El orgullo es una bestia difícil de matar. Después de 20 años, ¿cómo se empieza? La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Mateo estaba ahí. Más viejo, por supuesto. El pelo completamente blanco, la cara surcada de arrugas profundas. Pero sus ojos, oscuros e intensos, eran los mismos. Me miró de arriba abajo. Yo hice lo mismo. Estaba más delgado que yo, vestido con una camisa de trabajo y unos pantalones gastados. No dijimos nada. Nos quedamos mirando, dos extraños que compartían la misma sangre, el mismo rostro cansado. Él fue el primero en moverse. Salió al umbral y me abrazó. Fue un abrazo torpe, de hombres que no están acostumbrados a mostrar afecto. Un abrazo que olía a tabaco y a campo. Corto, pero real. Me dio unas palmadas en la espalda que casi me sacan el aire. Pásale, dijo, soltándome. El café está listo. Entré a su casa. Era pequeña, sencilla. Muebles de madera oscura, un altar con la Virgen de Guadalupe en una esquina, fotos viejas en las paredes. Olía a hogar. Me senté a la mesa de la cocina. Me sirvió una taza de barro con café de olla, negro y humeante, con el aroma inconfundible del piloncillo y la canela. Bebí un sorbo. El calor me recorrió el cuerpo.
Era el mejor café que había probado en años. ¿Hambre?, preguntó, poniendo un plato con chilaquiles frente a mí. Asentí, la garganta todavía anudada. Comimos en silencio. Un silencio cómodo, sin la tensión que siempre había en la casa de Ricardo. Cuando terminé, Mateo se sirvió más café y encendió un cigarro. ¿Así que te corrieron?, preguntó, sin rodeos. Me fui, corregí. Querían la casa. Él asintió lentamente, exhalando el humo. Ricardo. Siempre fue igual que su madre. Con los ojos puestos en lo que no era suyo. Me dolió que hablara así de Elena, pero no lo corregí. Tal vez tenía razón. Tal vez yo no había querido verlo. Te puedes quedar aquí el tiempo que quieras, dijo, apagando el cigarro en un cenicero. La casa de los viejos necesita una mano. Podemos arreglarla juntos. Y eso fue todo. No hubo más preguntas. No hubo juicios. Solo la aceptación silenciosa de un hermano. Los días siguientes se convirtieron en una rutina sanadora. Nos levantábamos temprano. Tomábamos café. Trabajábamos en la casa de mis padres. Lijamos las puertas, resanamos las paredes, arreglamos el techo. Mis manos, que se habían sentido inútiles por tanto tiempo, volvieron a la vida. El dolor en mi espalda se sentía como un dolor bueno, un dolor ganado. Por las tardes, nos sentábamos en el porche a jugar dominó. El sonido de las fichas golpeando la mesa de madera era una música tranquilizadora. Hablábamos poco, pero no hacía falta. Nos entendíamos en el silencio. A veces, él contaba historias del pueblo. Yo le contaba de mis años en la ciudad, de mi trabajo en la carpintería. Hablamos de todo, menos de Ricardo. Ese era un territorio que ninguno de los dos quería pisar todavía. Una semana después, llegó el reloj de péndulo. Los de la mudanza lo instalaron en la sala de la casa de mis padres. Le di cuerda y su tic-tac llenó el espacio. El corazón de la casa volvía a latir. Mi teléfono, que había vuelto a encender, sonaba de vez en cuando. Llamadas perdidas de Ricardo. Mensajes que ya no leía. Un día, contesté por accidente. Papá. ¿Por qué no contestas? ¿Dónde diablos estás? Fui a la casa y está vacía. Te llevaste el reloj. Su voz era una mezcla de pánico y furia. Estoy donde debo estar, le dije con calma. ¿Qué significa eso? Esto es ridículo. Vuelve ahora mismo. Mamá no hubiera querido esto. Usar a su madre. El último recurso. Tu madre me hubiera dado un abrazo en mi cumpleaños, le dije. No unos papeles. Adiós, Ricardo. Y colgué. Bloqueé su número. Y el de Sonia. Sentí un peso quitarse de mis hombros. Era el último hilo que me ataba a esa vida. Ahora era libre. Una tarde, mientras barnizábamos una ventana, Mateo me habló. ¿Qué vas a hacer con la casa de allá?, preguntó. No lo sé, admití. No quiero volver. Deberías venderla, dijo. Ese dinero es tuyo. Es el sudor de tu frente. No dejes que ese cabrón se lo quede. Tenía razón. Al día siguiente, llamé a un abogado del pueblo, un hombre joven recomendado por Mateo. Le expliqué la situación. Me dijo que era sencillo. La propiedad estaba a mi nombre. Podía hacer lo que quisiera. Puse la casa en venta. La vendí rápido, por menos de lo que valía, a una familia joven con niños. No me importó el dinero. Solo quería cerrar ese capítulo. El día que firmé los papeles de venta, sentí una paz inmensa. Con el dinero, ayudé a Mateo a pagar unas deudas. Compramos un pequeño terreno detrás de las casas y sembramos un huerto. Maíz, chiles, jitomates. Ver crecer las plantas bajo el sol de Michoacán me devolvió algo que no sabía que había perdido. Mi nueva vida es simple.
Me despierto con el canto de los gallos. El café de olla de Mateo. El trabajo con mis manos. Las partidas de dominó. El silencio del campo por la noche. No tengo lujos. No tengo una casa grande con césped perfecto. Pero tengo dignidad. Tengo paz. Y tengo un hermano. A veces, en el silencio de la tarde, pienso en Ricardo. No con odio. Con una especie de lástima triste. Pienso en lo pobre que debe ser un hombre que valora más una propiedad que a su propio padre. Hace poco recibí una carta. Era de él. Una larga carta llena de excusas, de culpas a Sonia, de promesas vacías. Al final, pedía perdón. La leí y la dejé sobre la mesa. Mateo la vio. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. Miré por la ventana, hacia nuestro huerto. Los chiles empezaban a ponerse rojos. El maíz ya estaba más alto que yo. No lo sé, respondí. El perdón es una cosa. La confianza es otra. Y la mía, como esos papeles, ya está rota en 1000 pedazos. Doblé la carta y la usé para encender la leña del comal donde calentábamos las tortillas. El papel se arrugó, se volvió negro y se convirtió en ceniza. Exactamente igual que aquel día en la mesa fría de cristal. Pero esta vez, el fuego calentaba. Daba vida. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía completo. Estaba en casa.